muchas bendiciones en esta noche. Preparemos nuestro corazón porque Dios tiene cosas hermosas para nosotros, así que vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, en esta noche hermosa, Padre, estamos una vez más delante de ti, papito lindo, con el ánimo de escuchar tu voz, con el ánimo, Señor, de aprender, bendito Dios. Hoy nos colocamos, Señor, bendito Dios, como estuvo allí María, bendito Dios, enfrente de ti, Señor, escuchando lo mejor, lo que no puede ser quitado, tu palabra hermosa. En esta noche escuchamos tu palabra, escuchamos tu voz, Señor, guiándonos y dirigiéndonos en todo, mi Rey de la Gloria. Señor, estamos agradecidos por tu gran misericordia, por tu amor, por tu bondad, Señor, gracias. Vamos, hermano, dile gracias, Señor, bendito Rey, porque he visto tu mano poderosa ayudándome, he visto tu mano poderosa, mi Señor, guiándome, bendiciendo mi vida. Gracias, Padre, gracias por tu fidelidad, Señor, porque tu fidelidad es grande cada día para con nosotros, mi Señor. Por eso te exaltamos y te adoramos, mi Rey, y queremos pedir que el Espíritu bello de Dios en esta noche, Señor, llene nuestro ser, llene nuestro corazón, Señor, que tu presencia invada cada casa, que tu presencia invada cada hogar, mi Señor, que tu gloria, Señor, bendito Dios, se manifieste en cada uno de los hogares de mis hermanos, en cada persona, Señor, que escucha la palabra, bendito Rey de los cielos, mi Señor. Alimenta nuestro espíritu por medio de tu poderosa palabra, porque es el pan de vida, Señor, el que nos llena, la que nos nutre cada día, mi Rey precioso. Te damos toda la gloria y te damos toda la honra, Señor, y colocamos este tiempo en tus manos para que seas tú dirigiéndonos y guiándonos bajo la unción poderosa del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pastor, bendiciones. Amén, amada pastora, Dios la continúe bendiciendo. Iglesia, Dios los llene de esas ricas bendiciones. Estamos en una noche maravillosa donde deseamos este momento glorioso para agarrarnos de esa mano poderosa de Dios, porque Él nos sostiene de su mano derecha. Por eso es importantísimo para cada uno de nosotros saber que Él tiene un propósito desde antes de la fundación del mundo. Es un propósito que es eterno, que nadie lo ha movido, que Él ha permanecido fiel, que Él no es un propósito que a los pocos días Él no lo va a cambiar. Es un propósito que de antes de la fundación del mundo está hecho por Dios para cada uno de nosotros, y que ese propósito eterno viene a favor de cada uno de nosotros. Y hoy hay una palabra hermosa que queremos leerla para la gloria al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Allí en Lucas capítulo número 2, a partir del verso 41 al 49. Dice la palabra del Señor: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supieran José y su madre. Y pensando que estaban entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Y cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Aleluya. Qué hermosa palabra, pastora. Pero es algo sorprendente, amada iglesia y pastora, cuando nosotros nos encontramos un padre y una madre normalmente con sus hijos, siempre están pendientes de sus hijos. Algo debió haber pasado con José y con María para que haber estado en esas fiestas tan maravillosas, serían unas fiestas tan hermosas en presencia del Señor, porque ellos iban a buscar la presencia del Señor. Y cuando regresan a su ciudad, se encuentran que Jesús no estaba con ellos. Algo debió haber pasado con ellos, no sé cómo se manejaría ese tiempo, pero el caso es que se dieron cuenta que Jesús no estaba. Y nosotros normalmente sabemos que siempre que buscamos a Dios, hay algo importante que debemos saber, es que Él siempre está atento a la oración, como acaba de decir la pastora, está atento cuando nosotros leemos la palabra del Señor, pero la palabra del Señor lo hemos encontrado
que en la Biblia se encuentran las Sagradas Escrituras, y en esas Escrituras y la Biblia, para comprenderla, nosotros necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Es importantísimo, que lo vimos hace 8 días. Es con la presencia del Espíritu Santo nos ayuda para que nosotros crezcamos. Y ahora Jesús se encuentra que Él está también en algo que se le olvidó el papá y la mamá. Todo niño normalmente a los 12 años y estando con gente extraña, pues extraña a sus padres, pero Jesús también estaba en algo tan importante. Y en esa importancia de lo que tenía Jesús, dice que ellos vuelven a los 3 días y encuentran a Jesús. Y cuando encuentran a nuestro Señor Jesucristo, dice que entonces se le dijo: ¿por qué me buscabais? Dice Jesús: ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Jesús a los 12 años ya comprendía que los negocios del Padre es algo tan importante, que es el propósito eterno de Dios. Que a los 12 años sabía Jesús que el negocio, lo llamó negocio de mi Padre, es que Dios quiere darse a conocer, que Dios quería darse a conocer. Dios antes de la fundación del mundo siempre deseó hacer al hombre a su imagen y semejanza, para que tuviésemos esa unión con Él. Y en esa unión con Él es importantísimo saber que Dios, Adán y Eva, se dio a conocer. Él constantemente bajaba, hablaba con ellos, estaba con ellos, pero el pecado hizo que hubiera una separación, un alejamiento de Dios temporal, porque Dios continuó descendiendo. Descendió con Noé, y en Noé, que lo halló gracia al corazón, conforme al corazón de Dios, halló gracia en su corazón por lo que él hacía, y Dios hizo que él y su familia se salvara. También Dios quiso darse a conocer a Abraham, Dios quiso darse a conocer también a Moisés, Dios quiso darse a conocer a David. Por eso a través de David viene su genealogía, esas generaciones que vienen, y viene nuestro Señor Jesucristo, que Jesús dice a los 12 años que el propósito para él venir era estar en los negocios de su Padre, que es dar a conocer a Dios. Por eso, algo importante para cada uno de nosotros es conocer al Padre. Y conocer al Padre, tenemos una ayuda muy importante que Dios nos dejó, y es la ayuda del Espíritu Santo. Jesús vino a mostrarnos al Padre, a dar a conocer al Padre. Y como nos dio a conocer al Padre, Jesús a los 12 años dice: me es necesario estar en los negocios de mi Padre. En los negocios de mi Padre, ¿qué era? Dar a conocer. Por eso la gente se maravillaba con la sabiduría, se maravillaba con el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, con las preguntas que Jesús hacía a los 12 años. Esas preguntas no eran de la economía o de lo que estaba pasando en Israel, era exactamente de conocer, que ellos conocieran la voluntad de Dios, y que el propósito eterno de Dios. Y en ese propósito eterno de Dios es darse a conocer. Por eso cualquier cosa que necesitamos nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, a través de la Escritura, a través de la Biblia, podemos encontrar las promesas que Dios tiene a favor de nuestras vidas. Por eso Jesús estaba hablando era de las Escrituras. Jesús era dialogando de ellos, de las cosas que Dios quiso dar a conocer en la antigüedad, lo que se quiso dar a conocer con los patriarcas, lo que quiso dar a conocer con Moisés, lo que se quiso dar a conocer con cada hombre y cada mujer que llegó en el antiguo pacto. Y ahora también nosotros tenemos que Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario. Al morir por nosotros hizo cosas tan importantes. Lo primero que hace Jesús, que viene a morir para nosotros, es para que lo que pasó cuando Dios se quiso dar a conocer a Adán y Eva, ese pecado original se rompiera, para que nosotros pudiéramos tener acceso a nuestro Señor Jesucristo, y Él nos lleva a Dios. Y en ese acceso a Jesús, Él nos lleva al Padre, y teniendo al Padre, entonces empieza a disfrutar, cada uno de nosotros empezamos a disfrutar esa libertad gloriosa que Jesús nos da. Como la pastora nos decía el domingo, hay cárceles que son provocadas, pero no por Dios, sino por el pensamiento, las obras de cada uno de nosotros, de hacer las cosas por fuera de la voluntad de Dios, por fuera del propósito eterno de Dios. Y por eso Jesús también, ese propósito,
eterno es dar a conocer a Dios. Y conociendo a Dios, entonces tenemos esas ricas bendiciones de disfrutar la paz, de disfrutar la libertad, de disfrutar toda la sanidad divina. En ese tiempo es tan importante, el mundo está buscando que los científicos encuentren la cura contra el COVID, pero Jesús nos está protegiendo. Por algo nos tiene Jesús en este tiempo, nos tiene en un tiempo glorioso donde Él nos está protegiendo, pastora. Claro que sí, pastor, y es que algo interesante del Señor, iglesia, es que Él siempre quiere darse a conocer a nosotros, siempre, igual en la antigüedad. Mire, cuando Adán y Eva precisamente pecaron, pues Él inmediatamente dio el punto de salvación que es nuestro Señor Jesucristo, inmediatamente hubo la promesa de que venía una reconciliación del hombre con Dios, y eso es impactante porque por eso es que nosotros estamos aquí, por la obra maravillosa que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, porque el motivo fue reconciliarnos con Dios, volvernos a Dios, volver a buscar a nuestro Padre Celestial, estar involucrados así como Jesús lo hacía y decía: en los negocios de mi Padre de estar. Nosotros también tenemos que estar involucrados en la presencia de Dios, involucrados buscando la presencia en los negocios de nuestro Dios. ¿Qué quiere Dios que haga? ¿Cómo quiere Dios que yo sea? Porque esos son los negocios que hace precisamente, que hablaba ahí Jesús, la palabra, el Señor, estar involucrado en la palabra, estar involucrado, conocer la voluntad de Dios, que es lo que nosotros debemos hacer como hijos de Dios, porque si hay algo poderoso, ¿verdad, iglesia? Es que Dios quiere manifestarse a tu vida, a mi vida, a la vida de cada ser humano. Él quiere mostrarnos que Él es grande, que Él es poderoso, que Él puede hacer las cosas que para nosotros parecen imposibles, para Él son posibles, pero tenemos que darle, tenemos que buscarnos, tenemos que involucrarnos en la presencia del Señor, en la obra del Señor, en su iglesia, para que Él asimismo pueda llenar nuestra vida con su maravillosa presencia. Aleluya. Eso es importantísimo saber, que en esa bendición gloriosa del propósito eterno de Dios está para que Él darse a conocer a través de su Hijo. Por eso Jesús dice: me es necesario estar en los negocios de mi Padre. Él lo llamó así, los negocios de mi Padre. Pero ¿cómo conocemos también a través de la Escritura la voluntad eterna de Dios? Hay una palabra importante que es la obra. Jesús también le llamó la obra de Dios. En la obra de Dios hemos escuchado muchas palabras sobre la obra de Dios. Y hemos escuchado hablar sobre esa obra de Dios. Y la obra eterna de Dios está basada en su voluntad maravillosa, en su esencia preciosa, que es santidad y amor, que lo hemos estado viendo, también lo vimos hace un tiempo en los servicios dominicales. La esencia maravillosa de Dios, que es santidad y amor, Él manifiesta esa obra gloriosa, que es dar a conocer ese amor, dar a conocer esa santidad a favor de cada uno de nosotros los hijos. Y algo importante que hace Jesús y que Dios siempre ha querido es darse a conocer, y no darse a conocer a través de un ángel o darse a conocer a través de un ser divino, sino darse a conocer a través de su creación. A los que fuimos hechos a imagen y semejanza de Él, ahí es donde Él quiere darse a conocer. Por eso Jesús dijo: no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre y que sean investidos de poder de lo alto. Y en el día del Pentecostés descendió el Espíritu Santo y vino sobre los hombres que estaban allí en el aposento alto, y inmediatamente esos hombres se tomaron de nuevo, empezaron a comprender las Escrituras, los velos que tenían fueron quitados. Por eso cuando conocemos a Jesús es importante darle la oportunidad al Espíritu Santo que esté en nuestras vidas para que nos quite los velos, para que empecemos a comprender lo que Dios tiene para nosotros. E inmediatamente cuando Jesús le da la promesa a ellos esperan, viene el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo les da de nuevo, les da valentía y les da ese conocimiento de las Escrituras. Por eso Pedro empezó a hablar las Escrituras. Pedro empezó a hablar del profeta Amós de una vez, y cuando antes no hablaba era por sus instintos, por su fuerza, empieza a hablar la palabra de Dios. Por eso el Espíritu Santo es importantísimo para que nos enseñe a conocer el propósito eterno de Dios, que Jesús también lo llamó como la obra de Dios, esa obra maravillosa. También Jesús lo llama la voluntad de Dios. Es otra forma de conocer el propósito eterno de Dios, es la voluntad de Dios, que la pastora hace un instante nos estaba hablando de la voluntad maravillosa de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Es el propósito eterno, darse a conocer
y dar a conocer a su Hijo para que su Hijo lo dé a conocer a Él. Y ahora nos deja a nosotros, que somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, que damos a conocer. Por eso no somos una iglesia cualquiera, sino la iglesia, el cuerpo de Cristo. Siendo el cuerpo de Cristo, entonces damos a conocer a Dios. ¿En qué sentido damos a conocer a Dios? Mire que lo que esté pasando, los momentos difíciles de nuestra vida, todo Él tiene control de todas las cosas. Él nos puede ayudar en todas las cosas. Y dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y por eso Dios quiere que nosotros nos agarremos de Él, de sus promesas. Por eso sus promesas dicen hoy que nos sana por sus llagas preciosas. Si está pasando por alguna enfermedad, ahí viene la palabra de sanidad sobre tu vida. Si está pasando por un cautiverio, está haciendo falta algo, se siente en cárcel, dice la palabra del Señor que Jesús vino, que a través de su sangre preciosa a darnos libertad. Y en esta noche hay libertad en tu casa, porque también hay una promesa gloriosa que donde está el Espíritu Santo de Dios, allí hay libertad. Y usted sabe que desde el día del Pentecostés vino el Espíritu Santo, y cuando aceptamos a Jesús como Salvador, como nuestro Señor, en tu casa que está Jesús, allí hay libertad porque está el Espíritu Santo. Por eso mucha gente busca al adivino, mucha gente busca al profeta, mucha gente busca una persona que venga a ese comezón de oído a ver qué le dicen. Pero usted tiene ese amigo, ese paracleto, tiene el Espíritu Santo que nos enseña a conocer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, que es buena, agradable, dice que esa voluntad de Dios nos pertenece a nosotros. Por eso la voluntad de Dios es el plan eterno de Dios, es el propósito eterno de Dios que Él quería darse a conocer, que Él quiere darse a conocer a favor de cada uno de nosotros. ¿Es así? Claro que sí, pastor, y es que importantísimo, pero es que nosotros tenemos que repetirlo porque es tan importante, es que es a través de Jesús, iglesia, es a través de Jesús, no es a través de, como usted decía, pastor, de otras personas, de lo que estamos, no, de Jesús realmente, porque Él fue el que vino o el que viene a mostrarnos el propósito de nuestro Padre Celestial, el que viene a revelarnos la obra del Señor a nuestra vida es a través de Jesús. Él mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, porque es que Él vino, Jesús, nuestro Señor Jesucristo, vino a regresarnos a nuestro Padre Celestial, a llevarnos a la presencia de Dios, de nuestro Padre Celestial, donde nos habíamos salido, pastor, pero es a través de Jesús. Por eso es importante, es fundamental, es Jesús nuestro camino, es Jesús nuestra verdad, es Jesús nuestra vida, y tenemos que enfocarnos en Él, tenemos que hablarle a Él, tenemos que buscarlo a Él, porque Él es el que nos da a nosotros el camino, el que nos muestra el camino, el que nos muestra las verdades, el que nos enseña todas las cosas. Él mismo fue el que nos dijo para ser revestidos de la presencia del Espíritu Santo, pero es a través de Jesús, iglesia. No podemos correr que porque vino un profeta no sé dónde, entonces tengo que ir corriendo a ver qué dice el profeta. No, a mí me interesa lo que diga Jesús, y recuerda que Jesús lo dice a través de la palabra. Cuando tú abres las escrituras, cuando tú tomas la Biblia, la palabra, el Señor te habla a través de la palabra. No estemos corriendo detrás de gente, porque lamentablemente, pastor, se da cuenta uno en este tiempo que la gente está como desesperada, y entonces vino el profeta o no sé dónde, y entonces perteneces a tal parte, a tal iglesia, y entonces no, porque tienes que ir a buscar en otro lado, porque es que allá sí van a decir. No, la palabra es una, pastor, la palabra es real, la palabra de Dios, iglesia. Recordemos que la voz del Señor se escucha a través de la Biblia, a través de la palabra. Es la voz de nuestro Dios lo que Él nos quiere hablar y enseñar, pastor. Amén. Por eso Jesús habla también que el propósito eterno de Dios es conocer su voluntad. Y conocer su voluntad no es: Señor, será tu voluntad que yo vaya, que yo haga. No, el propósito eterno de Dios en hacer la voluntad de Dios no es una acción humana. En conocer la voluntad de Dios es conocerlo a Él, es hacer las cosas de Él. Por eso no es una acción humana, no se necesita algo que Dios, será tu voluntad que yo haga esto. No. La voluntad de Dios es que lo conozcamos a Él a través de su Hijo, y ahora la iglesia, cada uno de nosotros que llevamos la palabra del Señor, damos a conocer ese propósito eterno, pastor, maravilloso de Dios. Y es que la palabra del Señor dice que si alguno está en Cristo debe andar como Él anduvo. Es que esa es la voluntad del Señor, porque amén. Mi Jesús, mi Señor Jesucristo vino aquí a hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial, y nosotros tenemos, iglesia, que seguir su
ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo? Pues lo que Él hacía, obedeciendo a nuestro Padre Celestial, lo que está escrito en la palabra, es lo que nosotros tenemos que hacer, pastor. Sí, conocer la voluntad de Dios, entonces es que cada uno de nosotros conozcamos lo que Dios nos ha dado a través de su Hijo amado. También nos dice la palabra del Señor que conocer la voluntad de Dios en nuestra vida, cuando la conocemos, Él nos provee todas las cosas a favor de nosotros. El vivir conociendo la voluntad de Dios, entonces Él nos da toda la provisión para vivir aquí en la tierra de acuerdo a lo que Él nos ha dado a favor de nuestras vidas. Por eso Hebreos, capítulo número 10, el versículo 7, nos dice la palabra del Señor: entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Para conocer la voluntad de Dios, entonces dice nuestro Señor Jesucristo, entonces dije, he aquí vengo, oh Dios. O sea, está hablando que viene nuestro Señor Jesucristo, que venía aquí a la tierra, dice, para hacer tu voluntad. Jesús vino para hacer la voluntad de Dios. Y cuando Él viene a hacer la voluntad de Dios, nos dice el verso 9, también nos está diciendo, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer lo último. Entonces, lo primero que había, todas las promesas, todas las cosas, todo venía hacia Jesús, todo conducía, el hilo conductor era Jesús, que Jesús venía a dar a conocer al Padre. Por eso el verso 7 dice, para dar a conocer su voluntad. La voluntad de Dios es darse a conocer que Él es nuestro Padre, que Él es nuestro proveedor, que Él es el que nos guarda, que Él es el que nos bendice, que Él es el que hace todas las cosas. Y por eso nos dice la palabra, quita lo primero para establecer lo último. Buscar entonces en la Escritura, en toda la Biblia, encontrando en la Escritura la voluntad de Dios, es qué es lo que Dios quiere darse a conocer en mi vida, qué es lo que yo tengo que tomar de Él en mi vida, hacer en mi vida. Por eso lo que la pastora acaba de decir hace un instante, Jesús, cuando dice que cuando conocemos a Jesús, el que dice que es de Jesús debe andar como Él anduvo. Y eso es importantísimo porque cada uno de nosotros empezamos a conocer su voluntad a favor de nuestras vidas. Por ejemplo, en la fe, hablando de la fe, Abraham, quizás en la mente de Abraham simplemente estaría pensando, cuando Dios le dice vete de tu tierra y tu parentela a la tierra que te mostraré, estaría de pronto en la mente de él mostrando un terreno nomás, mostrando un territorio para que él, una porción de la tierra que Dios le iba a regalar, pero realmente lo que Dios estaba mostrándole era la tierra de la fe en su Hijo Jesucristo. La tierra que cada uno de nosotros debemos buscar, que fluye leche y miel, es Jesús. Es la tierra que da un producto tan maravilloso, porque Jesús fue el único que recibió las cosas de Dios y recibió una palabra y la hizo al 100%. El 100% de Jesús hizo la voluntad de Dios. Él fue el único que hizo algo tan maravilloso, pastora, iglesia, es que Jesús hizo en la voluntad de Dios saber que desde el principio de la creación Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él, y lo que Jesús vino mostrando es que Dios no se había equivocado con hacer al hombre. Por eso Jesús sufrió todas las cosas en la cruz del Calvario, para que cada uno de nosotros pudiésemos experimentar esa libertad gloriosa. Todo lo que está pasando en este tiempo, agárrese de Jesús. Jesús lo llevó, cargó todo en la cruz del Calvario, para que nosotros empecemos a tener esa libertad gloriosa, a tener esa sanidad divina, esa paz gloriosa en estos momentos de angustia, en estos momentos donde queremos tirar para un lado o para el otro lado. No, busquemos a Jesús, y buscando a Jesús nos fortalecemos. Buscando a Jesús tendremos paz en nuestro corazón y no empezamos a discutir con una persona con otra, sino tener a Jesús en nuestra vida, a tenerlo a Él, porque esa es la voluntad maravillosa de Dios, el propósito eterno de Dios, en el plan eterno de Dios, su voluntad eterna de Dios, su obra preciosa es darse a conocer. Y el único que hizo todas las cosas fue darse a conocer a través de su Hijo, y su Hijo nos lleva y nos deja a nosotros el cuerpo de Cristo, lo que estamos haciendo con la pastora hoy, predicando la palabra del Señor, llevando la palabra para que usted en su casa tenga esa felicidad de tener la palabra del Señor. Por eso, si estás pasando por algo en este tiempo, simplemente crea, invita al Espíritu Santo a tu vida, invita a la presencia del Señor a tu vida, y Él empezará a hacer todas las cosas a favor de
de tu vida. Por eso el plan maravilloso de Dios era dar a conocer a su Hijo. Y a través de lo que su Hijo nos mostró todas las cosas del Padre. Por eso dicen: los negocios de mi Padre me es necesario estar. Los negocios del Padre, ¿qué era lo que él estaba hablando? Hablando de la palabra. Le preguntaba a ellos de la palabra y ellos estaban sorprendidos de la sabiduría y el conocimiento y las preguntas que él hacía. Por eso cada uno de nosotros, cuando queramos crecer, queremos saber mejor las cosas, busquemos en la Escritura, pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a través de las Escrituras conocer ese plan de Dios, conocer ese propósito maravilloso de Dios, del plan eterno de Dios, y que es conocer su voluntad. Y conocer su voluntad es conocerlo a Él, es saber qué es Él, qué es lo que Él quiere de nosotros. Y Él no tiene nada malo para nosotros. Por eso los momentos difíciles que estás pasando, hoy vas a tener una alternativa de empezar a cambiar, de tener la bendición. Y te voy a retar en esta noche para que se agarre de la mano de Dios y créale que Él lo va a hacer. Por eso la dificultad que esté pasando, donde usted está escuchando en esta noche, ore a Dios. Va a orar a Dios creyendo que Dios va a cambiar las circunstancias, porque la voluntad de Dios dice que es agradable y perfecta, buena y perfecta para favor de cada uno de nosotros, buena, agradable y perfecta a favor de nuestra vida. Esa es la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es dar a conocerla a Él. Y cuando usted conoce a Dios, que no es un Dios que no desea que tú estés enfermo, que no desea que tú estés en angustia, que no deseas que tú estés pasando esas adversidades en tu vida, sino que es el Dios que ha extendido su mano misericordiosa, que dio lo mejor que Él tenía. El amor inmenso de su Hijo lo dio para que cada uno de nosotros pudiésemos experimentar esa libertad maravillosa en ese tiempo. Pastora, es algo glorioso lo que Dios quiere hacer. Iglesia, es algo glorioso lo que Dios quiere hacer. Es simplemente conocer ese propósito eterno de Dios, es que Él se dé a conocer, es conocerlo a Él en esta noche, es buscarlo a Él en esta maravillosa noche, porque Él es el camino, porque Él es la verdad, porque todos los que llegamos a través de ese camino de la verdad, Él empieza a mostrarnos esa maravillosa bendición que es agarrarnos de esa mano poderosa. El Jesús entonces cumplió todo el círculo, entonces que apuntó todo el círculo. Dijo Jesús, vino y dio el círculo diciendo: sí, no se equivocó mi Padre en hacer al hombre, porque el hombre es a imagen y semejanza de Dios, y por eso toda adversidad, toda carga que tengamos en ese tiempo, ahí estamos agarrados de Dios. Y Jesús, por eso, desde los 12 años, entonces Él quería estar en los negocios del Padre. Con nosotros en este tiempo también, entonces, es buscar lo que Dios quiere hacer con nosotros. Es buscar qué es lo que Dios tiene en ese plan maravilloso para nosotros en este tiempo, en este siglo XXI, en este año 21. ¿Qué es lo que Dios tiene para nuestra vida? Dios tiene grandes cosas para nosotros. Usted dirá: pastor, pero he intentado hacer esto, pastora, he intentado hacer esto, pero no veo salida. En esta noche nos está hablando que la voluntad de Dios, el plan perfecto de Dios, es que lo conozcamos a Él. Cuando lo conocemos a Él, Él viene, le trae revelación, cosas que no vimos. Empezamos a iniciar a ver una puerta de salida. Por eso esas dificultades, esas adversidades tan grandes que tiene en esta noche, Dios tiene una puerta abierta para ti. Acuérdense que la puerta que el hombre cierra, las puertas que el hombre está cerrando, cuando Dios las abre, nadie las puede cerrar. Y Dios tiene una puerta a favor tuyo. Desde que Dios nos llamó a ese ministerio, Dios nos llamó para tener puertas abiertas, porque nos agarramos de Él, porque Él es el que va a tener esa bendición maravillosa en nuestra vida. Mire que a veces nosotros esperamos que un hombre traiga o supla las necesidades de la iglesia o algún compromiso, pero Dios es el que suple todas las cosas, y Dios va a suplir en tu vida. Dios ha hecho milagros maravillosos con nosotros en todas las etapas de nuestra vida. Cuando empezamos a congregarnos, Dios ha sido fiel y seguirá siendo fiel, y siempre es fiel a favor de nuestra vida. Él no nos dejará caer, Él no nos dejará estar en vergüenza. Debemos levantar nuestra cara y creerle a Él, que cuando nosotros caminamos con Él, Él está a favor de nosotros. Él no nos quiere dejar que nosotros suframos. Eso es mentira del enemigo, que quiere decir que el sufrimiento, eso le agrada a Dios. No, Dios ya en la cruz del Calvario, Jesús llevó todo sufrimiento. Que nosotros tenemos luchas, sí, pero tenemos al Espíritu Santo que nos va a ayudar a salir en victoria. Que nosotros tenemos dificultades, sí, hay dificultades, estamos pasando, estamos en el
mundo y en el mundo tendrás adversidades, dice Jesús, que tenemos aflicciones en el mundo, pero confiad en mí. Dice que Él ha vencido y nosotros también venceremos. Por eso cuando nos agarramos de la voluntad de Dios es conocer a Jesús. Si Jesús venció, Él nos dio la promesa que nosotros también venceremos. Por eso vamos a vencer en esa dificultad, vamos a vencer ese problema, esa enfermedad que tiene en esta noche, ese problema económico que está pasando, ese problema familiar que está pasando. Dios tiene la solución. Por eso entrégaselo en las manos de Dios. Y Dios es perfecto. Él conoce nuestro entrar, Él conoce nuestro salir, Él conoce todas las cosas a favor de nuestra vida. Por eso en esta noche es importantísimo que usted se agarre de Dios, conozca su voluntad. El plan eterno de Dios es darse a conocer. La voluntad de Dios es darse a conocer. La obra de Dios es darse a conocer. Por eso cuando conocemos a Dios, cada uno de nosotros empezamos a experimentar ese tiempo maravilloso. Y cuando conocemos a Dios, nosotros que lo conocimos, pastora, Dios nos sanó. Dios también sanó nuestra economía, porque también nos empezó a enseñar los propósitos de la economía. Dios también, los problemas que teníamos emocionales, Dios aparejó todas las cosas para que empezáramos a caminar de acuerdo a lo que Él ha decretado, una vida buena, una vida agradable, una vida en la cual Él está atento de cada uno de nosotros, está atento de nuestros pasos. Por eso la voluntad de Dios, la obra de Dios, el propósito eterno de Dios es que nosotros le conozcamos a través de su Hijo. Y su Hijo dijo que no nos dejaría solos, que nos dejaría el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está para bendecir en tu casa en esta noche. El Espíritu Santo de Dios está llegando a tu hogar, porque tú le estás diciendo: ven, Espíritu Santo, realmente tengo una necesidad grande en esta noche. Cierra tus ojos ahí y dígale a Dios que quiere que la presencia maravillosa, la voluntad de Dios, la obra de Dios, el propósito de Dios, que es darse a conocer. Usted lo está conociendo ahora a través de la palabra que has llegado en esta noche hasta tu hogar. Dígale al Señor: Señor Jesús, en esta noche, usted que por primera vez ha escuchado esta palabra, dígale: Señor Jesús, tengo de inmensidad de problemas, inmensidad de dificultades. Vengo a ti en esta noche. He escuchado al predicador, he escuchado que en su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, que me vas a sacar de estas adversidades. Por eso entrego mi vida a ti, Señor Jesús. Te acepto como mi Salvador personal. Dígale así, con fe, creyendo. Y ahora también sé que tú escribes mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Jesús. Por eso en esta noche sé que soy sano por tus llagas, Señor Jesús. Por eso dígale: enfermedad, si usted sabe el nombre del cáncer, el nombre de la adversidad en sus pulmones, en su corazón, en sus ojos, la miopía, la sordera, dígale: en el nombre de Jesús lo ato, ligo y encadeno esa enfermedad, la echo fuera de mi vida en el nombre de Jesús. Y por el poder del Espíritu Santo de Dios que está en mi vida, y en el nombre de Jesús declaro sanidad sobre mi cuerpo. Ahora recibo sanidad. Recibo pulmones nuevos, recibo corazón nuevo, sangre nueva, recibo ojos nuevos, oídos nuevos, recibo esa bendición gloriosa, recibo paz, recibo sabiduría para afrontar esa dificultad que tengo en mi trabajo. Esa puerta que se cerró se abre, porque la palabra nos dijo ahora que la puerta que el hombre cierra, cuando tú la abres, nadie la podrá volver a cerrar, porque tú las has abierto, Dios. Por eso me esperan cosas grandes y maravillosas en el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque en ese plan que tú tienes, Señor Jesús, es un plan tuyo, Dios. Y en ese plan está incluido nosotros, la iglesia, nosotros tus hijos, que tú nos quieres ver felices. Por eso nuestros planes deben estar en el plan tuyo, Dios. Y en ese plan tuyo, Señor Jesús, nos fortalecemos y declaramos que tú eres nuestro Señor. Por eso confiamos en nuestro hogar, confiamos en nuestra economía, confiamos en nuestra salud, confiamos en nuestra familia, confiamos en nuestros negocios, confiamos en nuestras empresas, confiamos en ti, Dios, porque tú eres el que da el poder en todas las cosas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amada iglesia, pactemos con Dios también en esta noche ahí en casa, en la cajita de fe, para que el próximo domingo, cuando venga aquí a la congregación, traiga
y depositen en el alfolí lo que ha tenido en su cajita de fe. Y vamos a orar por esa semilla que damos el fruto de nuestro trabajo. Padre y maravilloso Dios, en el nombre de Jesús presentamos esta semilla que es buena, que es agradable y que tú nos has dado remecida en nuestro regazo. Por eso declaramos en esta noche que tú nos has dicho: amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud a sí mismo como prospera tu alma. Reclamo esa promesa sobre mi vida y declaro que tengo salud y voy a disfrutar también de las bendiciones gloriosas, porque mi vida espiritual también está conociendo tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amada iglesia, que la maravillosa paz de nuestro Señor Jesucristo los continúe bendiciendo. Qué maravillosa bendición poder llegar esta noche hasta sus hogares. Lo esperamos el próximo domingo a las 9 de la mañana aquí en Casa Roca Restauración. Bendiciones, iglesia. La paz del Señor.